Meditación 41. Las primeras comunidades cristianas de hermanos en Cristo. Libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 41. Después de la resurrección de Cristo, rápidamente aumenta el número de los que creen en Él. Este nuevo pueblo de Dios está formado por hombres y mujeres resucitados al amor junto con Cristo. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, dirá San Juan, y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano sigue muerto. Aquellos primeros cristianos sienten que caminan en una vida nueva. Se consideran hombres nuevos, renuncian a vivir el egoísmo, la explotación y el lujo. El bautismo le da fuerzas para mantener la valentía de amar a todos los hombres, para poner todo al servicio de los demás, para saber luchar contra el egoísmo y la explotación, para construir un mundo de verdaderos hermanos. Así nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Todos los que habían creído vivían unidos, tenían todos los bienes en común, vendían sus bienes y todo lo que tenían y repartían la plata según las necesidades de cada uno. Cada día, llevados de un mismo espíritu, se reunían en el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía general del pueblo. Los que habían creído no eran sino un solo corazón y un solo espíritu. Nadie decía que sus cosas eran suyas solamente, sino que todas las cosas eran de todos. Todos gozaban de la simpatía del pueblo y no había entre ellos ningún necesitado, porque se repartía a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Moisés puso como ideales al pueblo de Dios que no hubiera pobres entre ellos y que cada uno tuviera según sus necesidades. Los primeros cristianos cumplen perfectamente estos dos ideales y añaden algo mucho más profundo: la propiedad en común. Es el fruto de la hermandad perfecta. El amor a los hermanos no se demuestra solo con palabras, sino en las obras y la verdad. Y la gran obra de la hermandad son las cosas en común, la socialización, pero no a la fuerza, sino por amor. El trabajo en común nos hace hermanos. Poseer algunas cosas en común nos hermana. El trabajo individualista, en cambio, nos separa unos de otros. A mitad del siglo II, dice San Justino, antes nos tentaba la codicia del dinero y las propiedades privadas. Ahora ponemos en común nuestros bienes y hacemos participar de ellos a todos los necesitados. Unos años más tarde, Tertuliano se defiende así de los fuertes ataques y calumnias que sufrían entonces los cristianos. Usamos como hermanos nuestros bienes familiares. Los que vivimos unidos en espíritu y en alma, no dudamos en comunicar nuestras cosas con los demás. Todo en nosotros es común. Demostraban la hermandad teniendo las cosas en común, y al mismo tiempo esta propiedad comunitaria les iba haciendo cada vez más hermanos. La propiedad en común es fruto de la hermandad y semilla de una mayor hermandad. Todo lo que tenían en común pasaba a ser algo sagrado. Malgastar este fruto de la hermandad era considerado una gravísima falta contra Dios.
Este es el caso que nos cuenta el capítulo 5 de los Hechos. Un matrimonio, Ananías y Zafira, vende un terreno para poner su importe en común con sus hermanos cristianos, pero en secreto se quedan con una parte de la plata. Entonces Pedro les hace ver la gravedad de su pecado. Ellos no tenían obligación de poner sus bienes en común, pero una vez comprometidos con sus hermanos, ya no tenían ningún derecho a engañarles en el fruto de la hermandad. Le dice Pedro a Ananías: ¿cómo es que entró Satanás en tu corazón para hacerte mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del dinero que te pagaron por el terreno? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y a Zafira le dijo: ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para atentar al Espíritu del Señor? Un gran temor se apoderó de ellos, porque ambos cayeron desplomados. Otro caso interesante nos cuenta San Pablo en una de sus cartas. En Corinto, una ciudad de Grecia, solían tener los cristianos antes de la misa o fracción del pan una reunión con una cena fraternal. Cada uno llevaba un poco de comida y de bebida que tenían que poner en común para cenar juntos. Así se preparaban para la misa. Pero poco a poco perdieron el espíritu cristiano y algunos de ellos, algo más acomodados que llegaban siempre antes, se comían su parte, sin esperar a los más pobres para ponerlo todo en común. Esto dice Pablo: me parece que sus reuniones les hacen daño a ustedes en vez de bien. Porque en primer lugar me dicen que cuando se reúnen para celebrar el culto, hay divisiones entre ustedes. El resultado de estas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros llegan hasta emborracharse. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? De esta manera están despreciando la asamblea de Dios y ponen en vergüenza a los más pobres. En esto yo no los puedo felicitar. Cualquiera que come el pan y bebe el cáliz del Señor de una manera que no honra a Dios, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así pues, hermanos míos, cuando se reúnen para una cena, espérense unos a otros para cenar. Si alguno tiene hambre, que cene en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarles por su modo de reunirse. Como vemos, la participación en la comunión de Cristo no solamente produce y exige una igualdad espiritual, sino una verdadera comunicación de bienes materiales. Otro ejemplo nos presenta en su carta el apóstol Santiago. Parece que en una reunión de cristianos pusieron un lugar de honor para un hombre rico, y Santiago los amonesta. Ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre una persona y otra, pero si hacen diferencias entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. En aquellas comunidades no podía existir un honor especial para los ricos por el hecho de que tenían plata. Todos eran iguales. Eran una comunidad de hermanos. Momento para orar. Relee los Hechos en el capítulo 2. ¿Qué es lo que más te impresiona y por qué?
¿Sabes compartir tus bienes materiales con los que nada tienen? ¿Cómo y dónde lo haces? Después de haber leído lo que les escribió San Pablo a los Corintios, ¿qué dirías de nuestras reuniones eucarísticas de hoy? ¿Qué les falta? ¿Y qué le falta a tu vida personal? En lo cotidiano de tu vida, cuida mucho de hacer diferencias entre personas, porque eso no es el mandamiento que nos dejó Jesús. Así sea.